Vamos a... Bienvenidos, buenas noches. Vamos a desarrollar el tema que es ¿Cuál es mi llamado? ¿cuál es mi llamado? ¿Tienes un llamado? ¿Qué es el llamado? Muchas veces nos confundimos en interpretar esta palabra o no estamos muy seguros de lo que realmente significa. Pero hoy queremos aprender juntamente con ustedes también a la luz de la palabra de Dios, de tratar de comprender lo que dice la Biblia, porque creo que todos los cristianos deseamos cumplir lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿cierto, verdad? Así es. Pero no siempre es sencillo comprender cuál es nuestro llamado. Muchas veces no entendemos lo que es y nos gustaría escuchar de una forma la voz de Dios de una forma clara y audible, en especial cuando tenemos que tomar algunas decisiones que impliquen algún riesgo en nuestra vida. Yo creo que ahí es cuando nos gustaría, quiero escuchar la voz de Dios, quiero saber que Dios me diga algo, que Dios me hable, porque en esos momentos es cuando quisiéramos conocerlo. Y tal vez el llamado de Dios al ministerio cristiano sea considerado como riesgoso, muchas veces lo entendemos de esa manera, puede incluir diferentes formas: el ministerio pastoral, las misiones, un área ministerial en tu iglesia local o trabajar con alguna organización cristiana. El temor a fracasar es uno de los grandes enemigos de la obediencia, creo yo, Sí, porque al igual que el miedo a lo desconocido o las preocupaciones económicas, son algunos de los factores que pueden afectar nuestra decisión. Por eso queremos estar seguros de que estamos siguiendo el propósito de Dios y de que el llamado que Dios nos dio hacia el ministerio. Entonces, yo creo que cuando hablamos de llamado, Sergio, muchas veces también surgen estas preguntas. ¿Cómo puedo reconocer su llamado para mi vida en en lo relacionado al ministerio? Creo que es una de sí, las preguntas que muchas veces así es. surgen, ¿verdad? Que sí, ¿cómo puedo reconocer eso? Y otra de las preguntas es, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios guiándome? Y Sí, bueno, pues queremos comentarles que Dios sigue hablando, que Dios está hablando, y la palabra afirma en muchos lugares que Dios sigue hablando y lo hace a través de las escrituras, así ¿verdad? es. Lo hace a través de la Biblia, lo hace a través de su palabra, y por eso pues hoy vamos a desarrollar esto. Queremos también que ustedes se sienten con nosotros por un momento, siéntense con su Biblia así como nosotros y vayamos viendo en la palabra de Dios las muchas formas en que Dios nos está hablando y que lo hace a través de las escrituras. Así es, creo que nosotros en muchas ocasiones nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es ese llamado, ese propósito que yo tengo para mi vida? Este tema lo queríamos desarrollar la semana pasada, pero por circunstancias adversas no pudimos estar acá. Pero, ¿te acordás que tuvimos una plática muy interesante después de nuestro live y Sí. escogiendo el tema que íbamos a desarrollar la siguiente semana? Y realmente saber el hecho de que Dios nos puede hablar con las escrituras se me hace algo tan maravilloso porque nosotros pensamos que Dios en este tiempo ya no nos está hablando o que Claro. vemos en los antiguos, en el Antiguo Testamento vemos como profetas escuchaban realmente la voz de Dios, cómo se les aparecían ángeles. Y ahorita en nuestros tiempos decimos, Señor, ¿cómo nos estás hablando? Pero acá la palabra de Dios nos sigue hablando. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora te manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice. O Wow. sea, Dios pasa por alto el tiempo, Dios pasa por alto todo lo que ha pasado a lo largo de la humanidad y Él sigue hablando a través de su palabra. Ahora, si nosotros nos preguntamos, nos hacemos preguntas como cristianos, creo que la mayoría de las respuestas, si no es que todas las respuestas, las encontramos en la palabra de Dios. Claro. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios. Cierto. Y bueno, de hecho, este domingo tuve la oportunidad de compartir en la iglesia y, y bueno, por alguna razón, quise hablar un poco acerca de lo que es el llamado. En algún momento, como tú lo platicabas
el último live que tuvimos, que fue hace Sí, como 15 15 días, días. ¿verdad? Por algunas razones nos hicimos esta pregunta y yo también les hice esta pregunta a otros compañeros de que, ¿qué creen ustedes? ¿El llamado es grupal o el llamado es individual? Y unos creen que el llamado es grupal, otros creen que el llamado es individual. Pero bueno, yo veo en la Biblia y concuerdo con otros amigos, compañeros, hermanos que también estudian la palabra, donde ellos sí también creen que el llamado es individual. Y a raíz de eso es de que empezamos como que a indagar un poquito acerca de este tema, ¿verdad? De qué es el Sí, llamado e incluso qué significa la palabra llamado. ¿Qué es el llamado? Entonces yo en la iglesia recuerdo que tenía un padre de familia y le dije, ¿qué comprende usted de la palabra llamado? O, pues él, pues creo que en el diccionario español el llamado es cuando nosotros damos un nombramiento a alguien como para un cargo, cuando le hacemos una invitación a alguien sí, para un cargo público, dice el diccionario. Ese es el llamado, o sea, que de pronto te llamen y mira, tenemos un llamado para ti y la razón es que queremos dejarte como el presidente de nuestra comunidad, ¿verdad? Es un ejemplo. sí, Y eso es el llamado. Entonces, cuando la Biblia también habla del llamado de Dios hacia nuestras vidas, es Dios encomendándonos una tarea, una misión, un cargo, un servicio, es servirle al Señor. Pero ¿cómo podemos comprender eso? Y bueno, pues queremos con ustedes desarrollar esto, aprender esto acerca del llamado. Tú leíste lo que decía, si no estoy mal, en Hechos 17:30, ¿verdad? así es. ¿Puedes repetir lo que decía Hechos 17:30? Los invitamos para que ustedes tomen notas, apunten lo que es relevante para ustedes. Nosotros compartimos lo que creemos en la palabra del Señor, pero también estoy seguro que Dios les puede revelar algo a ustedes, porque Dios siempre lo hace de manera especial con cada uno de sus hijos. Así es, dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Una de las cosas o de las cualidades del llamado, Sergio, es de que Dios nos llama para arrepentimiento. Sí, Dios vino a llamarnos porque cuando Él nos llama, lo que Él está haciendo es una invitación para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros cambiemos lo que hemos traído y empecemos a vivir como Él quiere, con la única razón y la sencilla razón de que lo que Él quiere, el propósito de Dios, es que nosotros seamos salvos sí, y no nos quedemos en esta vida de condenación que pues por naturaleza ya hemos traído desde que nacimos. Y por eso cuando escuchamos el llamado, también el llamado es como que también podemos interpretar de que es como una alerta, ¿verdad? sí. Algo, porque algo puede pasar. De hecho, yo ahí tengo un versículo y lo relaciono con lo que tú diste, lo que dice las últimas frases del versículo 30. ¿Me puedes leer? Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice que se arrepientan. Y en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, de nuevo aquí dice, he aquí yo estoy a la puerta y llama. ¿Por qué nos llama el Señor? Debemos de preguntarnos, cuando la Biblia nos dice que debemos de meditar en Él, cuando el consejo de Dios es meditar en su palabra de día y de noche, es preguntar a profundidad y no leer el versículo así a la ligera. Bueno, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Bueno, y así, no. Preguntémonos, ¿por qué Dios llama? O sea, hacernos ese tipo de Sí, preguntas, ¿verdad que sí? ¿Por qué Dios llama? Y hace un momento, como decíamos, cuando hablamos de llamado surgen muchas preguntas. sí, Y una de esas preguntas naturales en nuestra vida es, ¿cómo puedo reconocer su llamado para mi vida o en lo relacionado al ministerio? Esa es una de las preguntas que podemos hacer. Otra de las preguntas que surge naturalmente es, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios guiándome? Y bueno, la guía está aquí en la palabra. La palabra dice que si alguien abre la puerta,
entonces entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, cuando Dios llama, le hacía yo esta pregunta a este padre de familia, cuando usted manda llamar a su hijo, ¿qué espera de su hijo? Y él me decía, obediencia. Yo espero de mi hijo obediencia. ¿Qué pasa si su hijo le dice, papá, dame permiso, quiero ir a jugar con mis amigos en la calle de la otra cuadra, pero ya regreso? Muy bien, ve, pero tal hora salimos o nomás te llamo y tienes que venir rápido. Muy bien, hacen un acuerdo, tienen un acuerdo, sale. Y yo le decía a él, ¿qué espera usted de su hijo cuando usted lo llama? Y él me decía, obediencia. Muy bien. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros cuando Él nos llama? Y él dijo, obediencia. Claro. ¿Y cómo sé que Dios me está llamando? Porque la invitación de Dios siempre está aquí en las Escrituras. Como lo leíamos hace un momento, aquí en la palabra lo afirma en muchos lugares, que Dios sigue hablando y lo hace a través de las Escrituras. También quiero leer con ustedes lo que dice Juan 10:27. Quiero que me acompañen a ver lo que dice en el libro de Juan 10:27 y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿qué hacen las ovejas? Oyen su voz y el pastor las conoce, nuestro pastor es Jesús, y las ovejas siguen. Entonces, Sí, si tú crees que Dios te está hablando, si tú lees en su palabra un versículo de la Biblia que te confronta, que toca tu corazón, que llega a tu mente y de alguna manera tú te sientes movido por ese versículo, Dios te está llamando. Entonces, ¿qué es lo que corresponde como hijos de Dios? Es seguirle. Tal como sí, dice acá el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco y me siguen. Entonces, seguir es también la consecuencia de la obediencia, porque no voy a seguir a alguien si no obedezco. Entonces, tú me llamas, estoy aquí, ¿qué me necesitas? Yo acudo a ti en obediencia a tu voz, porque me estás llamando, entonces yo voy a acudirte. Y es lo mismo. Ahora, aunque aquí se refiere y dice, mis ovejas oyen mi voz. sí, Lo está hablando, estas son palabras de Jesús. Él está usando el término de ovejas y pastor. Ahora nosotros sabemos que Jesús es el pastor, pero que también nosotros ya somos hijos de Dios. Ahora, entonces, yo digo lo siguiente, en la vida natural, los padres tienen obligaciones con sus hijos, sí, ¿cierto? así es. Y los hijos también tienen obligaciones en la familia con sus padres. Es mutuo. Por eso el Proverbios cuando dice, hijos, obedeced a sus padres. Y también dice el siguiente versículo, pero padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea que es un acuerdo, tiene que haber, ¿cómo lo expreso? Ayúdame tiene que haber, Tiene que haber como algo mutuo entre los dos. ajá, sí, Y sí, como un respeto mutuo, ¿verdad sí, que sí? Hay responsabilidades en nuestra vida natural. ¿Por qué nosotros llamamos Padre a Dios? Porque la Biblia dice que cuando nosotros le recibimos y creemos en Él, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. sí, Entonces ya somos hijos de Dios. Entonces, y si creemos que este libro, que la Biblia es la palabra de Dios, entonces cada vez que vamos a leer esto, es para nosotros. Ya no solo es para ti, ya no solo es para el hermano, ya no solo es para mi vecino, sino que es para mí porque yo soy ya hijo de Dios. Y entonces, aquí las ovejas oyen la voz de Él las conoce. Entonces, y si cambiamos esto para entrar un poquito más en contexto y decimos, mis hijos oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿quiénes son los hijos? ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros somos las sí, ovejas, nosotros somos los hijos. Y si oímos la voz de Dios, debemos seguirla. Pero bueno, sigue la pregunta, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios guiándome? Y de nuevo es a través de las escrituras. así es. Creo que a partir de esta convicción tendríamos que nosotros que leer más las escrituras. Si nosotros sabemos esta verdad que la palabra de Dios nos está hablando para el día de hoy, creo que también está en nuestra responsabilidad el querer saber lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios quiere para nosotros. Pero tú ahorita entonces nos estás explicando que Dios nos está llamando a todos, ¿verdad?
que Ujú. Dios tiene un llamado para todos nosotros. Ahora la pregunta sería, ¿por qué muchos dentro de la iglesia no saben cuál de alguna manera es el llamado que han tenido para su vida, que Dios tiene para su vida? Hace 15 justamente estábamos hablando sobre qué serían los llamados, qué serían Claro. lo que la palabra de Dios dice que es mi llamado. O todos nos preguntamos en algún momento, ¿cuál es mi llamado en este tiempo? Y estábamos hablando sobre, por ejemplo, un músico. Un músico se podría considerar que ese es su llamado. Bueno, la Biblia nos habla también acerca de lo que son los dones, los talentos y las capacidades, digamos. Dios nos dio a cada uno de nosotros diferentes capacidades porque Él Sí, nos hace a todos. Si bien es cierto que Dios nos llama a todos como que en un término general, pero a cada uno es de cierta forma. Creo que el llamado que Dios hizo a mi vida tal vez lo hizo de una forma diferente como cuando tú sentiste el llamado de Dios. sí. Pero vamos de nuevo respondiendo a la primera pregunta. Yo creo que por qué muchas personas, me dijiste lo primero, no saben que son llamados o cómo era la primera Sí, pregunta. porque muchos, digamos que no han entendido, no han sabido cuál es el llamado que tienen. Yo aquí encuentro un primer factor y es que muchas veces nosotros seguimos creyendo o en algún momento creo que lo hicimos y creo que las personas siguen creyendo que las predicaciones o las prédicas en las iglesias o de las personas que predican la palabra, incluso como nosotros en este momento, hay mucha gente que sigue creyendo que solo es la persona hablando. Sí, Las personas no se dan ese privilegio de abrir su corazón y su entendimiento a qué es la palabra de Dios, a qué es Dios hablando a través de esa persona. Entonces, como ellos piensan de que Sergio es el que está hablando, esas son ideas de Sergio, son ideas de Luis, entonces eso no es para mí, ese es un pensamiento de hombre. sí, Y creo que ahí tenemos uno de esos factores. ¿Por qué pasa eso? Porque como la gente muchas veces, lamentablemente y tristemente, no lee su Biblia. Entonces, cuando un predicador está en el púlpito y dice esto, la gente lo duda. Y muchas veces dice, ¿será cierto o es mentira? Pues la verdad no sé, sí. y no se dan realmente la oportunidad de creer porque ellos desconocen las escrituras. Entonces yo creo que cuando nosotros no reconocemos el llamado de Dios en nuestras vidas o no lo habíamos reconocido, en lo personal era cuando yo no conocía de la palabra del Señor. Entonces yo no sabía para qué Dios me había querido. Pero cuando yo empecé a indagar en la palabra de Dios y encuentro de que todo tiene un propósito en la creación de Dios, que Dios desde que creó todo lo hizo con un propósito, Sí. llego a comprender también que entonces mi vida tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito para mi vida? Entonces, ¿cuál es mi llamado? Yo creo que hay un llamado general para todos que es predicar la palabra del Señor, Así es. pero es que no todos vamos a ser predicadores, no Ujú. todos vamos a ser evangelistas, no todos nos vamos, porque entonces si todos somos predicadores, no es así, o sea, no todos vamos a ser predicadores. Sin embargo, fuimos llamados a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Así es. ¿Y qué es el Evangelio? Es hablar de Jesucristo, hablar de lo que Jesucristo significa para nosotros, hablar de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es algo que todos podemos hacer. Entonces, sí somos llamados generalmente todos, pero ahora, tú hablaste acerca de los músicos, ¿verdad? ¿Cómo era la pregunta? Es que, o sea, yo me estaba cuestionando porque en algún punto de mi vida yo me puse a pensar, de plano este será mi llamado, ejecutando un instrumento, ¿verdad? Ujú. Pero, o sea, al pasar de los tiempos me di cuenta que en realidad no era así. Y muchos, creo yo, que dentro del cristianismo, dentro de ser hijos de Dios, entienden como su llamado el ser músicos, el tocar algún instrumento, el tocar la batería, el tocar una guitarra. Lo toman eso como que ya ha sido su llamado. Pero si nos damos cuenta en la parábola de los talentos, Ujú. ahí en Mateo 25:14, nos explica el Señor que esos son, o sea, nos da talentos y Claro. nosotros lo podemos multiplicar, lo podemos enterrar o podemos hacer lo que nosotros queramos con el talento. Pero también existen los dones del Espíritu Santo. Dones y talentos al final no vienen siendo lo mismo.
porque son espirituales, el Espíritu Santo nos lo dan los dones, ¿verdad? Ujú. Va, entonces si dones y talentos son diferentes, esos tampoco son llamados, eso no es el llamado que Dios tiene para tu vida, ese no es el llamado que Dios tiene para mi vida. Creo que el llamado que Dios tiene para nuestra vida es lo que tú acabas de decir, que lo dice en Mateo 28:19, que vayan y hagan discípulos. La gran comisión que el Señor Jesús nos dejó a nosotros. Entonces yo me estaba cuestionando esto de que si nosotros como seres humanos, como cristianos, estamos diciendo que es nuestro llamado el ser músicos, entonces estamos tomando las formas de una manera equivocada o estamos bien pensando eso. Pues yo creo que hay varios sinónimos, digamos, de Sí, esa palabra en cuanto al llamado. Bueno, número uno, cuando empezamos hablando del llamado, nos dimos cuenta que el llamado de Dios en nuestras vidas es para arrepentimiento. sí, Entonces, primero el llamado es para acercarnos a Dios, ¿cierto? así En es. el libro de Mateo dice que la mies es mucha y son Obreros. pocos los obreros. Sí, O sea, Dios nos hace ver de que hay tanta necesidad aquí en la tierra. Entonces, yo empecé también y puse este ejemplo de que los padres tienen obligación con los hijos y los hijos tienen una obligación con los padres. Entonces, el llamado es para arrepentimiento y el llamado de Dios es a nosotros para que nos acerquemos a Él y para que renunciemos a la vida que teníamos antes. Entonces, como hijos de Dios, debemos de cambiar todo. Y cuando hablamos de lo que es el llamado, significa, hay un sinónimo que dice que es una convocatoria para la provisión de un cargo público. Es una convocatoria el llamado. Ahora, la Biblia dice en Mateo que la mies es mucha y los son pocos los obreros, obreros. pocos, sí. O sea, es mucho el trabajo que hay que hacer. Y cuando hablamos de ministerio, el ministerio, el ministerio es lo siguiente, digamos, se refiere al servicio a Dios, dice, o a otras personas. Entonces, es un poco complejo, mira, porque cuando, si te acordás el segundo mandamiento que Jesús dijo, Sí, que es semejante al primero, que es amar a Dios con todo tu corazón. Entonces, amarás a tu prójimo como como a a ti ti mismo. mismo. Y hay un versículo en la Biblia donde dice que esto lo dice en el, bueno, donde lo dice, se me fue, pero dice lo siguiente, dice, si alguien le presta al pobre, a mí me prestas, dice Sí, Dios. O sea, Dios dice, a mí me prestas. O sea, yo soy el pagador de él. sí. O sea, todo lo que le hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí A me mí lo me lo hiciste. hiciste, Jesús. Jesús. Ajá, entonces, ahora, claramente, como decíamos hace un momento, que nos gustaría escuchar la voz de Dios clara y audible, pero eso no va a suceder, no lo voy a escuchar como te estoy escuchando a ti, Puede pasar, ¿verdad? o Pero sí, pero no me ha pasado. Entonces, hasta ahora, yo escucho la voz a través de la Biblia, yo así es. escucho la voz de Dios a través de la palabra. Entonces, yo creo que esta es la palabra de Dios y aquí yo escucho al Señor, pero no lo escucho de forma audible todavía como te escucho a ti ahorita. Y la misma forma es, ¿cómo yo voy a trabajar en el reino de Dios? ¿Cómo yo voy a servir al Señor? ¿Cómo voy a hacer si Dios no está aquí? Sí, Entonces, nuestro llamado se refleja también en lo que hacemos en los lugares donde estamos. Digamos, en el ámbito natural, el llamado es a un cargo público, ¿verdad? Es el llamamiento a un cargo público. Ahora, cuando hablamos en el llamado de Dios, es para que nosotros estemos con Él. Recordemos que la Biblia dice que Dios vino a establecer su reino. así es. El reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios ya está en nosotros, dijo. Su reino que está en nosotros. Y recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios es el Evangelio. Hablar de Él es meternos en el reino de Dios. Y hay muchas formas. Cuando Dios habla de que, de que hay un solo cuerpo, que la iglesia es un solo cuerpo, y como te decía, no, yo creo que no todos podemos ser predicadores. Si miramos que el cuerpo está conformado por varios elementos. Entonces tiene cabeza, tiene manos, tiene pies y tiene varios elementos. Entonces el cuerpo de Cristo también tiene varios elementos. Sí, Entonces yo creo que esos, digamos, si tú dices mi llamado es ejecutar el instrumento, pues si Dios te dio esa habilidad, te digo que puede ser parte de tu llamado,
pero siempre que es que el ejecutar un instrumento es tener talento. Ah, sí, ¿Sí? sí, sí, por eso te ponía el ejemplo, ¿verdad? Que están los dones, los talentos. Ahora, lo que yo me cuestionaba, por así decirlo, era si eso es, así como tú lo estás diciendo ahorita, eso es parte del llamado que he tenido o lo puedo considerar como mi llamado o hay algo más al cual aspirar. Pues yo creo que eso es algo que Dios va a ir revelando a cada uno en su proceso de formación. Yo tengo en mis redes sociales, yo tengo esta frase, que fui llamado para adorar al Rey de Reyes. Sí, Sin embargo, yo no solo, o sea, pero cuando hablo de adorar al Rey de Reyes, también abarco muchas cosas. O sea, sé que adorar a Dios no solo es sentarme con mi guitarra y cantarle, sé que no solo eso es adorar, sí, porque la adoración tiene que ver con la obediencia. Hay un versículo donde Dios dice, ya no quiero sus ofrendas, ya no quiero sus sacrificios, yo quiero obediencia. Entonces, la obediencia, como dijo claramente, creo que Jesús Adrián Romero lo dijo en una canción, mi obediencia es mi mejor adoración y te daré lo mejor de mi vida. La obediencia es algo, es también parte de nuestra adoración. Entonces, número uno, por eso digo, esto yo lo veo de esta forma. Para mí es complejo. Yo tengo mis redes sociales que fui llamado para adorar al Rey de Reyes. sí, Ahora, porque yo entiendo, desde que entendí que mi vida fue creada con un propósito y que el dueño de mi vida es Dios, entonces todas las cosas que tengo que hacer tienen que ver en relación al reino de Dios. Entonces, realmente yo creo, llegué a la conclusión de que mi llamado tiene que ver con anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y por eso estoy aquí ahorita sí, compartiendo contigo, compartiendo con otras personas acerca de la Biblia. Sin embargo, tengo el talento de ejecutar guitarra. Bueno, tengo medio sí, talento porque puede que me esté escuchando ahí un crack en la música, un sí, superdotado, y va a decir que ese sí ni toca nada, ¿verdad? Pero yo creo que Dios me bendijo con esa capacidad, con el talento. Entonces, ahora, ¿qué hago yo con eso? Si Dios me creó con un propósito y el propósito es para Él, entonces todo lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer para Él. ¿De qué forma? Tengo que encontrar mi lugar en la iglesia. Veámoslo sí. en la iglesia, en la vida. Entonces, ¿tú en qué eres bueno? Ay, Dios mío, cambiemos de tema. Un ejemplo, ¿tú en qué eres bueno? Tomando fotos, por así Muy decirlo. bien. Entonces, tomando fotos eres bueno, va. Entonces, ¿tú qué puedes hacer con el arte de la fotografía, con lo de multimedia? ¿Tú crees que hay alguna manera de comunicar el mensaje a través de una fotografía? El mensaje como tal, no sé, no sé si comunicar el mensaje como tal. Creo que una fotografía capta un momento en específico. Creo que podría yo mostrarle a otra persona lo que se vive en ese ratito. O sea, capturar momentos, dejar plasmado momentos, espacios del tiempo en una fotografía, pero no sé si decir que realmente estoy compartiendo el evangelio con una fotografía, ¿verdad? Bueno, yo pienso lo siguiente cuando, bueno, ahorita regresamos y continuamos con esto lo del llamado, pero también aclarando un poquito esto. La palabra bueno, cuando yo le digo al Señor, yo quiero ser un canal de bendición. Cuando hablamos de bendición, la palabra bendecir viene del decir bien y la Así es, palabra maldecir viene del decir decir mal. mal, o sea, decir cosas malas. Entonces, entonces, ¿qué es maldecir? Hablar cosas malas, bendecir es todo lo que es bueno. Yo llegué a un tiempo en donde dije al Señor, yo quiero ser un canal de bendición. Y fue una de las razones también cuando nosotros platicamos contigo y dijimos, pues hagamos esto en las redes sociales. Hablemos Sí, de la Biblia, hablemos algo. No sé cuántos nos estén viendo, pero yo tengo la satisfacción de que en mis redes sociales no estoy contribuyendo como un canal de maldición. así es. Porque maldición no es precisamente te maldigo, ¿no? O sea, es hacer algo malo, influenciar a alguien a hacer algo malo, tiene que ver con maldecir. Entonces, si yo fui creado por Dios, ¿para qué Dios me creó? ¿Me creó para algo bueno o me creó para algo malo? ¿Tú qué crees? ¿Para qué Dios te creó a ti?
Por supuesto, para algo bueno. La Biblia dice que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y Y perfecta. perfecta, así Muy es. bien, entonces yo voy a ser un canal de bendición. Entonces, ¿cómo yo reconozco que tengo el llamado de Dios? Un ejemplo que te puedo dar de que también los músicos sí puede que ese sea su llamado a través de sus talentos, porque pueden tener el talento, estuve meditando en eso el otro día, pero ¿y si ellos deciden no entregárselo a Dios? Sí, Yo puedo ser un buen músico, pero si yo decido cantarle a las flores, cantarle a la vaca, cantarle a Buda o cantarle a cualquier cosa, cantarle a las desgracias, Dios no me puede obligar a que yo sí. le cante a Él, porque es algo que Dios nos dio a nosotros, el libre albedrío, la Sí. voluntad. Dios te bendijo con dones, con capacidades, pero no te obliga. Entonces, llego a la conclusión porque mira lo que dice el Salmo 100, ¿es el Salmo 100 o el Salmo 150? Donde dice, alabad a Jehová. Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver si tú tienes ahorita, te voy a dejar. Chance. Pero, o sea, todo esto que estamos hablando, a mí se me hace muy interesante porque creo que, no sé, siento que en algún momento o muchas personas, muchos cristianos se han preguntado esto. Porque y yo me lo pregunté, o sea, realmente para esto este es mi propósito de vida, esto es lo que, para lo que Dios me llamó y por eso a mí se me hace bastante interesante esto y también a mí me dejó pensando mucho porque justamente tocamos ese tema aquel día y la verdad creo que todas las respuestas las encontramos en su palabra, porque en la palabra de Dios justamente dice que en Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esto lo dijo Jesús después de haber dado una parábola de las bodas, ¿verdad? Que a muchos se les dio la invitación, pero pocos llegaron. Y había uno que había llegado con ropa que no era adecuada a una Para la boda. ocasión. Ajá. Y creo que se relaciona mucho con lo que tú nos decías al principio, que Dios nos llama primero en arrepentimiento y nos da nuevas vestiduras, nos da un nuevo espíritu. Entonces, si nosotros tenemos el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, que Jesús también lo dijo, ¿verdad? Entonces tendríamos que desvestirnos de esa ropa vieja. Pero si nosotros nos seguimos vistiendo con cosas malas, seguimos yendo hacia caminos malos, al final entonces no somos escogidos. Fuimos llamados, pero estamos quizá en la iglesia, estamos quizá en la boda, pero que al final no estamos escogidos. ¿Por qué? Porque no llevamos la prenda adecuada, porque no llevamos las vestiduras del Señor Jesucristo. O tal vez no es que no hayamos sido escogidos, sino que tal vez nosotros no estamos siendo obedientes a ese Ajá. llamado, no estamos obedeciendo esa voz. Sí, porque, o sea, al final esto no depende de Dios, sino que depende de lo que yo quiero Claro. responder. O sea, Dios me dio la invitación, dio a su Hijo, murió por nosotros, resucitó por nosotros y nos dio la invitación. Ahora está en mí decidir qué camino tomar, ¿verdad? Si sigo con mi ropa vieja o me pongo las nuevas vestiduras que Jesús me dio, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que está en nosotros Sí. el que seamos escogidos, el que seamos no solo llamados, sino que también escogidos, el que podamos obrar en la mies, como lo dice su palabra. Sí, y volviendo a eso de que si mi llamado es ejecutar el instrumento, Sí, esto, pues mira, el Salmo 150 nos habla de la siguiente forma, y dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en el firmamento de su poder, alabadle por sus proezas. Dice, alabadle a son de trompetas, con salterio y arpa, con pandero y danza, con instrumentos y cuerdas de flautas, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová.
Te digo que cuando yo empecé a esto y creo que Dios está perfeccionando su obra en mí, sigo siendo ese barro en manos del alfarero, Dios me sigue procesando, yo así lo creo. Empecé entendiendo esto, que todo lo que respira alabe a Jehová. Entonces, cuando yo leo esto y entiendo esto, digo, bueno, entonces yo respiro, Sí. yo soy un ser vivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alabar a Jehová. Ahora, ¿por qué le alabo a Jehová? Porque ya reconocí que Jesús es mi Salvador, que Él me salvó, Él me llamó a arrepentimiento y me compró con su sangre, Él pagó el precio por mí. Entonces, te digo, yo no empezaba, yo antes, yo creo que como que decía que la Biblia es muy sagrado que no la voy a tocar. Así, o sea, que la palabra de Dios es tan sagrado que yo no la voy a tocar porque es bien sagrada. Y yo dije, yo de músico, yo voy a ser músico siempre. Te digo que la música es algo que no sale de mis venas. Yo creo que lo traigo desde mi nacimiento y lo traigo y me gusta la música. Pero a medida que voy leyendo la palabra del Señor, como lo mencionaba hace un momento, cuando estábamos hablando de que Dios nos sigue hablando de muchas formas y lo sigue haciendo a través a través de su palabra. Yo voy tocando y entiendo y encuentro una Biblia que dice que debemos de cantarle al Señor cántico nuevo, con salmos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi alabanza le agrade? Tengo que leer la Biblia. Cuando reconozco su llamado, que soy llamado, empiezo a indagar en la Biblia y cuando yo empiezo a indagar en la Biblia, Dios empieza a hablar a mi vida y me lleva a comprender que entonces mi talento no, o sea, que mi llamado no queda solo con ejecutar el instrumento. Sí. No queda solo con ejecutar, porque yo desde los 10 años, 11 años, yo tocaba con un grupo en la iglesia donde estaba antes, y entonces yo sentía que ese era mi llamado y de ahí no me movía, era inamovible. Pero no leía la palabra. Claramente yo solo tocaba porque me gustaba, porque tenía la capacidad, podía, y pues no había otro que me reemplazara en ese entonces y tocaba, ¿verdad? Y yo creía que ese era mi llamado. Yo creía eso. Te digo que creía, porque ahora creo que mi llamado no se encierra solo en el talento de ejecutar guitarra. Pero eso empieza a cambiar cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios, lo que significa que empiezo a escuchar su voz y entonces Dios me lleva a que no, el llamado de Dios va mucho más allá de solo ejecutar la guitarra. Entonces, si en algún momento tú en este momento estás así y dices, no, este es mi llamado, no está mal lo que estás haciendo, porque estás haciendo un canal de bendición, no estás haciendo algo malo, le estás entregando tus virtudes a Dios. Pero si quieres realmente saber el propósito divino de Dios para tu vida, tienes que escuchar su voz y es a través de su palabra, es a través de la Biblia, su palabra. Hay un versículo, fíjate, que siempre me impactó desde jovencito. Y yo digo, siempre estoy dichoso de ser hombre. Porque si fuese mujer aquí en nuestro medio, yo no pudiese ir a los cultos de noche, a los cultos juveniles antes de noche, porque normalmente a una señorita no se le deja salir de noche. Y aparte que también es peligroso que salga de noche. Ya no regresa o regresa, pero saber cómo regresa. Entonces yo digo, gracias a Dios fui hombre, porque entonces muchas veces mis padres no iban a la iglesia, pero yo iba a la iglesia. Mis amigos iban y nos juntábamos y íbamos a la iglesia. Aunque la regresada era lo difícil porque ya no quería regresar. ya no quería regresar y quería quedarme con mis amigos o algo porque los caminitos eran pequeños y oscuros, entonces daba miedo. Y bueno, debo reconocer que también era miedoso, ¿verdad? Entonces, pero iba. ¿Y por qué iba? Te voy a decir por qué fue que yo empecé a hacer eso y aunque mis padres no iban, iba. Porque encontré un versículo en el libro de Mateo. A ver si alguien nos lo quiere dejar ahí en comentarios. Ayúdenos, comenten, platiquen, dejen algo. En donde dice, Jesús dice, yo no vine para unir, dijo, yo vine a causar divisiones. Porque si alguien que prefiere a su padre más que a mí, no es digno de mí. Si alguien prefiere a su hermano más que a mí, no es digno de mí. Cuando yo encuentro ese versículo, cuando yo leo esa palabra, entonces yo dije, no, entonces yo no tengo que seguir por lo que el resto haga. O sea que si mis papás no van, ¿qué me impide a mí no ir?
Nada, tengo pies, tengo manos, entonces yo voy porque yo elijo servir a Dios. Y con miedo y todo, iba, porque te digo, los cultos juveniles eran de noche. Pero llegué a comprender eso, te digo, fue por la palabra. Tal vez alguien me lo dijo, tal vez una persona ya me lo haya hablado también, como siempre hay predicadores, han habido personas. Yo creo que más de alguien me haya instruido en eso, pero no lo recuerdo tanto como cuando yo lo encontré en la Biblia, como cuando yo lo encontré en la palabra. Y esto también creo que es una respuesta a tus preguntas al inicio de que por qué muchas personas no han recibido o no creen o no reconocen el llamado de Dios en sus vidas. Y es porque no hemos acudido a la palabra de nuestro Dios. Así es, creo que muy importante todo esto, así que a todas las personas que nos están viendo, espero que estén tomando notas, espero que estén apuntando, porque es muy interesante porque creo que el Señor con nuestro talento también puede alcanzar a muchas personas, ¿verdad? Y siento que lo que el Señor quiere para nosotros es justo lo que dice en Mateo 4:19, que dice de la siguiente manera: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Creo que a nosotros el llamado, la comisión que el Señor Jesús nos dejó es esto: predicar su palabra. Para, sí, 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 para ganar almas. Y también nos dejó dicho: vayan a las naciones y hagan discípulos. Porque no solo podemos ir a predicar el Evangelio, por eso el Señor constituyó los 5 ministerios, ¿verdad? Que lo podemos encontrar en Efesios 4:11, que dice de la siguiente manera: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Creo que estos se unen para un mismo propósito, que es predicar la palabra de Dios, hacer iglesia, formar a los discípulos, a los seguidores, a los que están conociendo al Señor. Pero entonces, si nosotros ya conocemos a Dios y todavía no encuentro cuál es mi llamado, cuál es lo que el Señor, cómo me ha constituido a mí, me ha constituido como profeta, me ha constituido como evangelista, como pastor o como maestro, cuál es. Pero creo que ahí viene lo interesante y a eso yo quería llegar, porque mientras nosotros nos preguntamos eso, podemos usar nuestro talento, porque Dios llama a los que están haciendo algo. Claro. Y mira lo que tienen en común esos 5 dones, ministerios. Ministerios. Lo que tienen en común esos 5 ministerios. ¿Qué hace el pastor? También predica. Sí, predica. ¿Qué hace el maestro? ¿Qué enseña? Enseña de la palabra de Dios. ¿Qué hace el apóstol? También. Sí, es un enviado. Es un enviado, es un conocedor de la palabra. ¿Qué hace el evangelista? También es un conocedor de la palabra. Y tal como tú lo mencionaste, es a lo que Dios nos lleva a conocer y lo que Dios nos revela cuando nosotros empezamos a estar dispuestos a escuchar su voz. Sí. Por eso te digo que Dios vino en perfeccionando, creo que su voluntad en mi vida, porque antes yo solo me creía músico. Pero cuando Dios empieza a hablar, entonces entiendo que no, tengo que conocer su palabra. Así es. Tengo que saber de su palabra y hablar de su palabra. Porque cuando Él nos habla de que debemos cantar canciones nuevas, también tienen que ver con su palabra. Él dice que le cantemos salmos. Sí. No cantarle tus emociones, no cantarle tus sentimientos, no le cantes, cantarle salmos. Claro que adorarle con lo genuino de tu corazón, pero todo tiene que ver con la palabra de Dios. Y eso tienen esos 5 ministerios, ¿verdad? Sí, 5 ministerios. Que tienen en común la palabra de Dios. Ahora, tú mencionaste hace un momento que Dios está llamando a los que hacen algo. Así es. Y esto es muy importante. Y esto fue algo que ayer yo como que de cierta forma lo mencionaba, porque la mayoría, y hemos escuchado a varias personas decir: vos vamos a la iglesia o sirvamos. Es que yo no tengo tiempo. Es que tengo mucho trabajo. Hemos escuchado a varias personas, amigos y no amigos, decir que es que no tengo tiempo. Es que lo mío son los trabajos. Todo eso. Siempre. Recuérdate que uno de los riesgos cuando escuchamos la palabra llamado, de que mira, Dios te llama a su obra, es el miedo. Sí. Y uno también el miedo a lo que es la escasez económica, porque muchos asocian eso con que pues voy a dejar de trabajar, entonces
voy a ser pobre Ujú. y no, yo tengo mis metas, yo tengo mis anhelos, entonces Dios yo sé que me ama, pero yo sé que Él sabe que tengo necesidad. Y creo que muchas veces también nosotros lo hemos dicho en algún momento. Pero Dios siempre llama a los que están haciendo algo. Y Así para es, eso también tenemos, creo que un par de referencias bíblicas, así ¿verdad? es. De que Dios está llamando a los que hacen algo, o sea que a Dios no le gustan los perezosos. No le sirven prácticamente, ¿verdad? Claro. Porque si no, ¿cómo van a trabajar en su obra? Creo que eh, hay muchos tropiezos, trabas tal vez para aceptar realmente el llamado de Dios, porque muchos tendrán el llamado, Sí, yo creo que sí. muchos, si no es que todos tienen el llamado, pero muchos no se atreven, o sea, pocos son los que toman realmente el llamado de Dios y lo hacen parte de su vida o lo vuelven su vida, su propósito de vida. Pero dijiste tú ahorita que muchas veces es el miedo económico que hace eso. Y yo me acuerdo que hace un par de años escuché la historia de una hermana que decía, esto nos lo contó así como estamos tú y yo en la mesa. Ella decía, hermanos, fíjense que yo tengo el llamado de evangelista y Dios me llamó a tiempo completo. Y yo alquilo, dice, estoy pagando como 2.500 de alquiler mensuales. Y yo he aceptado el llamado de Dios a mi vida. Pero hay veces que yo no miro el dinero, no miro cómo hacer para pagar mi alquiler. Y cuando yo estuve en esa situación, dice la La hermana, persona. yo fui a buscar trabajo y nadie me lo dio. Entonces no me quedó de otra que orarle a Dios. Y ustedes no me van a creer, pero el último día a mí me llegaron esos 2.500. Me llegó 3.000, dijo. Me llegó 3.000 y pude pagar mi alquiler. Y creo que es algo maravilloso porque entendemos que si Dios te llama también va a suplir tus necesidades. Es como lo dice Mateo, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Wow. Entonces, o sea, impresionante pues porque si tú te enfocas en las cosas de Dios, Dios se enfoca en las necesidades tuyas. Solo que primero hay que pagar el precio, creo yo que la confianza en Dios también tiene un precio. Sí, Y hay que pasar por ese tiempo en donde pareciera que Dios no responde, porque Dios necesita probar nuestra voluntad de servirle y sí, de seguirle realmente hasta el final. ¿Y por qué decimos que Dios llama siempre a los que están haciendo algo? Porque muchas personas, como lo mencionábamos, dicen, bueno, si tengo tiempo voy, pero no me quiero comprometer. Es más, he escuchado, recuerdo en las iglesias, he escuchado a varias personas decir, o cuando se hacen actividades y a veces se quieren involucrar a las personas y decirles de que, mira, para tal fecha tenemos una actividad y queremos que tú nos apoyes. Ay, hermano, mejor no me comprometo porque no sé cómo voy a estar. Si estoy libre, cuente conmigo. Con mucho gusto voy a estar aquí. Yo también quiero servir. Pero si no estoy libre, mejor no me comprometo. sí, Muchas veces dicen eso las personas. De repente nosotros lo dijimos en algún momento. ¿Por qué? Porque creemos que el llamado de Dios es solo para las personas que no están haciendo nada. Muchas veces pensamos erróneamente que Dios llama a los que disponen de tiempo total, sin compromisos, a los que no tienen ningún tipo de responsabilidad en la vida, y a ellos es a los que Dios llama. Pero no es así. Si miramos en el Antiguo Testamento, vemos que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, de su suegro, así es. cuando Dios lo llamó a liberar al pueblo de Dios. Lo encontramos en Éxodo 3:1. Sí. Entonces, antes, en aquel entonces, no habían carpinteros. Bueno, yo creo que sí había carpinteros. Tal vez había guerreros, pero no tanto como ahora. Digamos que acá en nuestra localidad, en nuestro medio, ¿cuáles son los oficios más relevantes, más conocidos? Carpintería, herrería, albañilería, ¿qué otros oficios? Am, sí, pues la Sastrería. sastrería, la tejeduría, Sí, creo que esos son los que aquí en nuestro medio son muy comunes y muy conocidos. Entonces, pongámosle que Moisés en aquel entonces no estaba apacentando las ovejas de su suegro. Pongámosle que Moisés era el encargado de administrar las abarroterías de su suegro. sí, Él estaba haciendo algo cuando Dios lo llama a liberar a su pueblo.
También Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar cuando el ángel del Señor se le apareció y lo comisionó para liberar a Israel. Lo encontramos en Josué 11. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Sacudiendo los lagares del trigo. Estaba trabajando Gedeón. O sea que Gedeón no estaba así sentadito o no estaba echándose una siesta cuando lo llaman. No, él estaba trabajando. Y otro ejemplo más también que podemos encontrar es en David. Recordemos que cuando Samuel va a ungir al hijo de Isaí por la orden de Dios, pues Isaí llama a todos sus hijos y es extraño porque ¿qué estaban haciendo todos? ¿Verdad? Sí. No sé si los llamó y les dijo, muchachos, suspendan el trabajo, dejen ahí el chance porque viene el profeta o tenemos una visita muy importante y vénganse, pues no sé. Pero todos estaban y el único que no estaba era David. ¿Por qué no estaba David? Porque se había ido a pastorear las ovejas. Él era un pastor de ovejas. Entonces, y Dios le dice a Samuel, le dice de que no, este no es, mandan a llamar a David. Entonces Dios siempre llama a las personas ocupadas. Y eso es lo que estamos viendo, digamos, en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento hay referencias. Aunque las virtudes del liderazgo son importantes, en el ministerio es un gran problema aspirar a ser líder sin tener el corazón de siervo. Sí, creo que el Señor, si lo vemos en el Antiguo Testamento, Él siempre llama a los que trabajan en su reino diciendo mi siervo Abraham, mi siervo Moisés. Y si nos damos cuenta también, Abraham dice que tenía siervos, eso quiere decir que tenía esclavos, ¿verdad? Sí, Y vemos que Dios también los llama de esa misma manera a mis ellos. siervos. Ajá, o sea, porque al final están sirviendo, están siendo servidores de Él, están haciendo algo para Él, ¿verdad? Entonces, al final es muy importante saber que si tú estás haciendo algo, prepárate, estás haciendo algo, estás leyendo la Biblia, prepárate porque el Señor va a hacer ese llamado para el ministerio en tu vida, porque esos son los patrones que hemos visto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Sí, ¿verdad? en el Nuevo Testamento también pasa lo mismo. Los discípulos también estaban trabajando cuando fueron llamados por Cristo para seguirle. Por ejemplo, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan estaban remendando las redes después de una infructuosa pesca de toda la noche. Esa historia lo podemos encontrar, ustedes lo pueden leer en Lucas 5, versículos 1 al 10. Y también, creo que incluso también se puede argumentar que también Pablo antes Sí, de su transformación, él estaba también haciendo una está, comisión, aunque él estaba trabajando, estaba ¿verdad? trabajando, aunque él no estaba trabajando para el Señor, porque en ese Sí, entonces él era un perseguidor de los cristianos, pero estaba en una misión, estaba en su trabajo cuando Dios lo llama y lo sí, transforma de Saulo a el así mismo. apóstol Pablo. Entonces, y todos ellos, miren, estaban trabajando y es así cuando Dios siempre nos va a estar llamando. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que Dios o que voy a tener tiempo cuando me jubile? Que tal Sí, vez es lo que quizás alguien dice, ¿verdad? O me voy a jubilar. Y esto no es que nosotros seamos mejores, no es que nosotros seamos santos. También esperamos que ustedes lo reciban con amor, pues nosotros lo decimos con amor, pero creo que eso ha sido uno de los mayores problemas en las iglesias, que la mayoría ha tenido siempre en prioridad muchas otras cosas, a pesar de que todos tenemos las mismas 24 horas del día, sí, pero les ha costado apartar un tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque de plano no lo han visto importante. Y ellos creen que la iglesia es solo para la gente pobre. Mucha gente cree que la iglesia es para los pobres, para los que no tienen nada que hacer, para los que no hacen nada. En cambio, nosotros somos empresarios, somos gente de trabajo y no tenemos tiempo para hacer. Pero también, si nos empezamos a dar cuenta, hay mucha gente empresaria, hay sí, mucha gente adinerada que tiene una disciplina en cuanto al servicio a Dios. Y ellos hablan y dan de su testimonio que todo lo que tienen es porque han aprendido a tener a Dios en primer lugar. Entonces, Dios llama a los que están haciendo sí, algo.
Dios no llama a los que están descansando, a los que están durmiendo. Entonces, si tú te sientes confrontado con tu trabajo, pues pídele al Señor que te dé fuerzas. Dile, Dios mío, ayúdame, dame fuerzas. Yo quiero servirte, tengo el anhelo de servirte, pero siempre que quiero ir al culto, porque de repente pasa, ¿verdad? Capaz si llega un familiar, mira, te caigo de visita y yo, ay, ¿qué hago? ¿Verdad que sí? O estás a punto de salir a la iglesia y de pronto cuando sales y ves tu carro está pinchado. De plano no nos vamos porque el carro no camina. O estás a punto de ir a la iglesia y de pronto empieza a llover y tienes los tenis nuevos, ¿verdad? Sí. No, pero se acaba de comprar mis tenis, son nuevos y ¿qué hago? Me voy a la iglesia, si me voy se van a mojar mis tenis y ¿qué hago? No, mejor de plano no me voy, de plano me voy hasta la próxima semana porque acabo de comprar mis tenis. Entonces, ese tipo de problemas siempre se nos van a presentar, pero es normal, porque Dios siempre llama a la gente que está haciendo algo. Y como el adversario, que es el enemigo, no quiere que nosotros sigamos a Dios, sirvamos a Dios, pues entonces claro que su misión es separarnos de Dios, apartarnos de Dios de una o de otra forma. Él lo quiere conseguir y tristemente lo ha conseguido muchas veces. Sí, es muy lamentable porque nosotros quizá no nos damos cuenta que son obras del enemigo porque no leemos la palabra de Dios. Y muy claro lo que tú dijiste, creo que nosotros como cristianos muchas veces dejamos de congregarnos en la iglesia, dejamos de asistir porque nos ocupamos más de nuestros asuntos o se nos presentan dificultades y pues las elegimos, pero creo que el Señor lo que quiere es que tú en tu tiempo, en tu responsabilidad, decidas servirle a Él, decidas hacer algo en su reino, trabajar en su reino, buscar primeramente su reino, porque solo de esa manera también Él se va a ocupar de los tuyos. Porque así como lo mencioné hace rato, en Mateo dice que el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás le será añadido. Y nosotros muchas veces no tenemos ese principio porque no hemos leído la palabra de Dios y no nos hemos dado cuenta que si nosotros nos ocupamos en las cosas del reino, Él se ocupa de las cosas que nosotros necesitamos también. Así es que si de manera especial sientes que Dios te está llamando al ministerio, considera qué estás haciendo actualmente en tu iglesia local. También recuerda que para ser fiel en lo mucho, debes mostrar fidelidad en lo poco. Así es. En tu iglesia hay muchas maneras de servir. A lo mejor tú dices, bueno, yo no soy un músico importante, yo no soy un cantante que sí tiene un cargo muy especial en la iglesia, yo solo soy el que barro, yo soy el que limpio. Pero la Biblia dice que si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá por sobre muchas otras cosas. Entonces, todo lo que hagamos, todo, sea de palabra o de hecho, dicen Colosenses, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, ya sea que vistamos, ya sea que comamos, dice la palabra, hagámoslo como para el Señor y no como para los hombres. Y Dios llama porque hay una necesidad en su obra, como lo mencionamos hace un momento, ¿verdad que sí? Y la necesidad es bastante. Hay un versículo en la Biblia donde dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo la gente va a conocer de lo bueno que Dios ha sido en tu vida si tú no das testimonio de lo que Él ha hecho contigo? ¿Cómo la gente va a conocer, se va a enamorar de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, de Dios, nuestro Padre, creador de todo el mundo, el quien bendice nuestras vidas? ¿Cómo la gente va a escuchar de ese Dios tan maravilloso si tú no le hablas a la gente de ese amor maravilloso? Si tú no le compartes a la gente de ese Dios todopoderoso que tenemos como Padre. ¿Cómo la gente va a oír si nadie les predica? Y ahí también tú empiezas a ejercer parte de tu llamado, que es anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y hablar del Evangelio es hablar de Jesucristo, hablar de lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Te animamos para que tú empieces a incluirte, a involucrarte en la necesidad que hay en su obra, la obra del Señor. Él vino
para que todos seamos salvos. El gran deseo, creo yo, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, es salvar a toda su creación, es salvar a la humanidad. Por eso en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Él quiere salvar a toda su creación. Imagínate, Él los creó a todos. Me pongo a pensar, yo recuerdo de niño mi mamá que criaba pollos, y todos los contábamos y cada vez que moría alguien, ¡ay, se murió un pollito! ¿Verdad? O sea, no queremos que muera un pollito. Y eso que nosotros solo los compramos, no los creamos. Pero mira lo que Dios hace por amor a nosotros. Él nos creó y después pagó un precio, porque nosotros ya nos habíamos perdido en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces, queremos invitarlos a que ustedes se involucren en sus iglesias y si no asisten a una iglesia, empiecen a leer la palabra del Señor. Y ahí van a encontrar la fortaleza para ustedes también trabajar de toda la necesidad que hay en la obra del Señor. Su plan y propósito buscan que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para eso Él instituyó dones en forma de oficio que llevan a cabo esa función. Sergio hace un momento leo lo que dice la palabra de Dios en Efesios, a unos apóstoles, a unos pastores, pero también Dios nos dio diversos dones, diversidad de talentos a cada uno. Entonces, si Dios está llamando al ministerio cristiano, ya sea como pastor, maestro o evangelista, puedes estar seguro de que quiere que cumplas una misión específica para equipar la iglesia. El propósito es equipar a la iglesia, sacar a la gente de la ignorancia, sacar a la gente del desconocimiento de su palabra, a ser llenos de su palabra. Ese es el propósito de Dios cuando nos llama a servir, que la gente que no conoce, conozca a través de nosotros y seamos ese canal de bendición para ellos. Así es, creo que si tú que nos estás escuchando, estás entendiendo esto, que hay un llamado general que el Señor Jesús nos dejó, que es predicar su palabra, predicar las buenas nuevas, predicar sobre Él. Creo que tenemos que hacerlo incluso con amigos que saben que Dios existe. Yo hace un tiempo llegué a la conclusión que muchos cristianos saben que Dios existe, pero no tienen fe en Dios. Sí. Una cosa es creer que Dios existe, otra es que yo tenga fe en Él, creer en Él. Y muchos cristianos lamentablemente únicamente saben que Dios existe, pero no creen en Él, no tienen la fe en Él. Entonces, si tú que nos estás escuchando, asistes a una iglesia, estás sirviendo, también háblale a las personas que saben que Dios existe. Porque ese creo que ha sido nuestro problema de nosotros en este tiempo, porque decimos, ya hay muchos que creen en Dios. Preguntamos a cualquier persona allá afuera, dicen, ¿crees en Dios, sí o no? Sí, sí dicen. ¿Sabes que Dios existe? Sí, pero el detalle está que no han profundizado lo suficiente. Y tú puedes ser ese canal de bendición en la vida de otra persona que aún no ha profundizado, aún no cree, no tiene fe en Dios. Creo que también es importante que le hablemos a esas personas porque eso es lo que quiere el Señor, que al final no solo seamos oidores, sino también hacedores, ¿verdad? Que no solo seamos seguidores, sino que también seamos discípulos. Así es. El Señor no solo dijo, vayan y prediquen, no, Él dijo, vayan, prediquen y hagan discípulos de las naciones. Hagan discípulos. Sí, el propósito, como decimos, es equipar a la iglesia. Sí. Él quiere que cumplamos con esa misión específica para equipar a la iglesia. Y entender esto nos ayuda a reconocer el llamado de Dios con una motivación sincera. Aunque también es una pena que muchos vean el ministerio como una oportunidad para alcanzar fama, para alcanzar dinero, para alcanzar estatus. Sí, ser influencer o personas muy conocidas, dinero e influencia sobre otros. Pero por eso debemos filtrar nuestras motivaciones y aspiraciones con la certeza de que el llamado al ministerio es un llamado a equipar a otros con nuestros dones y con nuestro servicio.
Así Entonces, es. Dios nos llama para que nosotros cumplamos con nuestro deber como hijos del Señor. Así como en la vida natural, también tenemos una obligación con Cristo, que es nuestro Padre espiritual. Y no piensen ustedes que Dios, bueno, o si de repente tú no has sentido eso en tu corazón y dirás, seguramente a mí Dios nunca me va a llamar, o si tú sientes el llamado de Dios y eres demasiado joven, que yo lo dije y lo sigo diciendo ahora muchas veces, yo me relaciono con muchas personas adultas y es algo que me da a veces, no sé, pero me da, de cierta forma, como que me da gracia y digo, tengo más amigos adultos, creo yo, que jovencitos. Y justo esta semana estaba hablando con un gran amigo, conocí a una gran persona también. Creo que aquí nos dejó su comentario, los saludos, saludos a mi amigo Mois. Y, y estaba platicando con él. Y yo llegué a un momento en la vida donde dije, yo le decía a mi suegro, yo no quiero aconsejar a una persona adulta. No quiero hablarle porque ¿quién soy yo para decirle las cosas a alguien que ya tiene o me dobla en edad? Imagínate, o me dobla en edad. Pero siempre me ha pasado eso y recuerdo esto porque a lo mejor tú dices, pero es que yo soy demasiado joven. ¿Y cómo Dios puede llamar a alguien que es demasiado joven? Pero tenemos también, queremos dejar esto en sus corazón de que Dios llama en su tiempo perfecto. Dios nunca llama fuera de tiempo. Dios es omnisciente y conoce todas las cosas de manera perfecta. Por lo tanto, sabe los momentos adecuados para invertir en la historia de sus hijos. Cuando Dios llama, puedes estar seguro de que es el momento adecuado para responder con fe y en obediencia, tal como lo leímos en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellos me siguen. Así es. Dios entonces llama y nosotros debemos de estar seguros de que Él llama en el momento adecuado para responder con fe y en obediencia. ¿Cómo debe entonces responder una persona al llamado de Dios? Con Y fe y con obediencia. obediencia. No importa la edad que tengas, no importa lo que eres llamado a servir, no importa el privilegio que te estén dando, pero si tú crees que lo haces para el Señor, hazlo. Responde con fe y en obediencia. Di, amén, yo lo voy a hacer. Si te dicen, mira, ven, yo te invito a que me acompañes a la iglesia, ven, acompáñame. Tú di, muy bien, yo voy. Sé obediente. Te están invitando a acercarte más a Cristo Jesús, te están invitando a involucrarte más y a conocer más de Dios, porque solo si nos acercamos a Dios, Él también se acerca a Así nosotros. es. Si nosotros no nos acercamos a Dios, Él no se va a acercar de nosotros. Aunque Él vea todo, aunque Él sea omnipresente, como lo leí hace un momento, lo mencioné, aunque Él sea omnipotente, omnisciente, tú tienes que dar ese paso en voluntad y en obediencia de acercarte a Dios. Entonces, ten en cuenta que Dios llama siempre a tiempo y es un tiempo perfecto. Así es, creo que muy importante porque en lo que tú estás diciendo, que si al final nosotros nos acercamos a Dios, Él también se acerca a nosotros. Entonces eso quiere decir que la característica que importa para responder al llamado tiene que ver con el corazón rendido ante Dios Sí, y un carácter que refleja el de Jesucristo, ¿verdad? Yo creo que no podría decir que acepto el llamado si no me he entregado genuinamente a Él. Porque ¿cómo voy a trabajar para alguien que no conozco? ¿Cómo voy a obrar en algo que no conozco? Porque yo puedo decir, bueno, tengo el llamado y lo voy a accionar, pero ni siquiera sé cómo accionarlo. ujú, Y creo que el manual para hacerlo está en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros tenemos el llamado, estamos seguros, lo que tenemos que también hacer es rendirnos a Dios, porque una de las características que importa para responder el llamado tiene que ver con tu corazón. Tienes que tener un corazón dispuesto. Muchas veces queremos apurar a Dios para que abra las puertas de las oportunidades que anhelamos. Sin embargo, el Señor nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos. Sabe cuál es el momento adecuado para abrir esas puertas. Mientras tanto, Él está formando nuestra vida y nuestro carácter para obtener la madurez necesaria a la hora de entrar en el ministerio.
Entonces es importante que tú estés dispuesto a rendir tu corazón en cada proceso, en cada prueba que el Señor te haga pasar, porque eso solo significa que está formando tu corazón para el llamado que tiene para ti. Claro, por eso necesitamos nosotros siempre escuchar la voz de Dios, Sí, porque Él nos va perfeccionando hasta que el día sea perfecto. sí, Y ese día va a ser cuando llegue la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros vamos a ser perfeccionados con su poder, porque entonces Él tendrá por esa iglesia sin manchas y sin arrugas, dice su palabra. Entonces necesitamos nosotros confiar en Dios, que si Dios te está llamando, Él te está llamando porque Él ya vio tu interior. Y no es por vista. Si nosotros nos damos cuenta de cuando Samuel estaba y fue a ungir a los hijos de Isaí, él sí, lo hizo, él lo hizo porque pues él se estaba guiando con sus ojos naturales. Él estaba viendo la apariencia sí, física, él estaba viendo eso y Dios no miraba eso. Claramente Dios no estaba viendo el tamaño, los músculos que habían hecho. No, Dios estaba viendo el corazón. Entonces, así es. si Dios te está llamando, Dios obrará en tu corazón y en tu carácter, porque Él lo hace en sus llamados. Entonces, Así debemos es. de tener esa confianza de que si Dios me llamó, bueno, ¿qué me corresponde? Obedecer, leer su palabra para escuchar siempre su voz, afinar mis oídos a la voz de mi pastor, que es Jesucristo, a la voz de mi Padre Celestial, a la voz de aquel que me amó desde el principio, y Él va a ir perfeccionando su voluntad en nuestras vidas. Así es, si alguien conoce tu corazón, ese no es tu pareja, ese no es tu mamá, no es tu papá. Si alguien conoce perfectamente tu corazón, incluso más que tú, ese es nuestro Dios Todopoderoso, porque en primera de Samuel 16:7 dice de la siguiente manera, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es lo que nos estabas comentando Claro. tú hace un momento, ¿verdad? Entonces es importante qué es lo que hay en mi corazón, es importante qué es lo que está reinando en mi corazón. Ujú. Y por eso nosotros también tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y preguntarnos qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy consumiendo y cómo está mi corazón, está rendido a Dios o no está de esa manera, porque si no está, entonces falta un proceso para acercarse más a Dios y así aceptar el llamado que tiene para Sí, nosotros. entonces no debemos de tener miedo, nunca debemos de tener miedo antes que tener fe en Dios. Sí, Tengamos fe en Dios porque el miedo es lo contrario a la fe y no tener fe también es pecado. Entonces sí, necesitamos tener fe en Dios. Cuando Goliat estuvo desafiando al pueblo de Israel por 40 días, nadie se imaginaba que un muchacho delgado y con un portaje juvenil sería el campeón que terminaría con el gigante. Nadie creía que ese flacucho, rubio y guapo era el que iba a vencer porque no tenía pinta de ser un general, un soldado, un hombre de guerra, un militar. Nadie tampoco se podría imaginar que el librador de Israel de Egipto sería el tartamudo de 80 años que no se animaba a hablar frente a la corte más importante de la época. Entonces no es por vistas. sí, Dios a los que llama, Él los prepara, Él los equipa y Él los envía. Y pues lo que nos corresponde a nosotros es responder con confianza a nuestro Dios y saber que Dios sigue hablando y lo hace a través de las escrituras. así es, creo que estos principios bíblicos pueden ayudarte a tomar una decisión con confianza y responder a la voz de Dios. Si crees que el Señor te ha llamado al ministerio, evalúa cómo estás sirviendo en tu iglesia, en qué necesidad específica puede ser útil y habla de esto con tus pastores. También ten confianza en el tiempo perfecto de Dios y que Él proveerá todo lo que necesitas para cumplir su plan para tu vida. Obviamente no es sencillo comprender el llamado de Dios, es muy complejo, pero Él nos ha dejado la guía de su espíritu por la palabra, para que podamos poner la mano en el arado sin mirar atrás, tal como lo dice su palabra. Ten confianza y responde al llamado de Dios.
Así que si tú sabes que tienes un llamado, lo único que tienes que hacer es responder con confianza. ¿Por qué? Porque Él a los que llama también los prepara, también los equipa. Y si tú has sido llamado, estate seguro que el Señor está trabajando en tu corazón, tal como lo vimos recientemente, que lo hace a su tiempo perfecto. Si Él te está llamando en este tiempo, si Él está requiriendo de tu servicio en este tiempo, es porque este es el tiempo perfecto. Así que no tienes que esperar más, sino responder con confianza. Bueno, llegamos creo que a la parte final de nuestro programa del día de hoy, de esta conversación, de lo que estuvimos aprendiendo. Y quiero que también tengamos esto en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y quiero leerle lo siguiente, que me parece muy importante que nosotros lo tengamos presente, lo conozcamos. Que también si tú te sientes llamado, sientes que Dios te ha estado llamando en este tiempo y a lo mejor sientes algo más fuerte que antes no sentías, pues también creo que hay una explicación y esto te puede ayudar a que tú no endurezcas tu corazón y respondas al Señor. En Apocalipsis 3:20, donde dice que yo estoy llamando, dice el Señor, se ha tomado como una advertencia de que el fin está cerca y la segunda venida de Cristo está próxima. El cristiano debe estar preparado para abrir la puerta en cuanto oiga que su Señor está llamando, dice. Cuando las señales se produzcan, el cristiano sabrá que el tiempo del fin está cerca, a la puerta. El cristiano debe vivir como Dios manda y en amor, porque el juez está a las puertas. El juez está a las puertas. Si Dios te está llamando y sientes eso fuerte en tu corazón, pues yo creo que es Dios insistiéndote, porque de nuevo Él vino para salvar a toda su creación. Él no quiere que nadie se pierda, que nadie vaya a condenación eterna, sino que todos vayamos a la vida eterna con Cristo Jesús. Y bueno, ese es el deseo de Dios y también es el deseo de nosotros, que nadie perezca, sino que todos seamos arrebatados cuando llegue la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por conectarse con nosotros y vamos a ver si podemos ver comentarios. Yo creo que habían comentarios, pero a mí... Sí, sí, hay. Ah, ahora se fue. Envíamelo. Ok, muy bien. Quiero